Cuando hablamos entonces de antisépticos y desinfectantes, nos referimos a un grupo de agentes químicos, ¿sí?, que van a tener por finalidad la disminución en la diseminación, ya sea a través de la eliminación de agentes microbianos, de agentes infecciosos, o muchas veces la disminución en la multiplicación, ¿sí? Es decir, que muchas veces tienen acción bactericida y o germicida, y otras veces tienen una acción bacteriostática de detención de la multiplicación. Entonces, tanto los antisépticos como los desinfectantes van a tener un control, sobre todo van a ejercer un control en la disminución de la producción o de la propagación de estos agentes infecciosos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que no todos los antisépticos o no todos los desinfectantes tienen una acción, digamos, eficaz, sino que siempre van a tener una acción a lo mejor eficaz contra un grupo de bacterias y probablemente una acción moderada o baja con respecto a la eficacia con otro grupo de bacterias. De manera que no hay un antiséptico que sea, o un desinfectante que sea universalmente eficaz, ¿se entiende? También es importante saber que los antisépticos por ahí son muy buenos como antisépticos, pero no tienen, o son tóxicos, o no tienen acción como desinfectante, o a la inversa, los desinfectantes muchas veces son muy buenos como desinfectantes, pero pueden tener una acción tóxica como antiséptico. Entonces hay una gran diferencia entre un antiséptico y un desinfectante, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el antiséptico, al igual que los desinfectantes, son agentes químicos, ¿sí? Todos son agentes químicos. La diferencia es que los desinfectantes son más tóxicos que los antisépticos. ¿Por qué? Porque los antisépticos se aplican directamente sobre tejidos vivos. De manera que tienen que ser productos atóxicos, ¿sí?, para los seres vivos. Entonces hay una gran diferencia entre un antiséptico y un desinfectante. Un antiséptico va a ejercer su acción sobre tejidos vivos, y el antiséptico va a ejercer su acción sobre superficies inanimadas, ¿sí?, sobre objetos. Entonces hay una gran diferencia entre uno y otro. Ahora, el antiséptico tiene la acción de frenar, de inhibir o de eliminar muchas veces. Muchas veces trabaja frenando, disminuyendo la multiplicación del agente microbiano, y otras veces produce la eliminación completa del agente microbiano. Entonces puede o disminuir o eliminar a ese agente infeccioso, ¿sí?, y con esto va a disminuir el riesgo de infección. Entonces se puede aplicar directamente sobre la piel, puede aplicarse sobre la piel sana, muchas veces puede aplicarse sobre una herida abierta, ¿sí? En general los antisépticos, cuando se aplican sobre heridas abiertas, ¿sí?, tienen que ser, o tienen que tener esta característica de no ser irritantes, entonces hay antisépticos que no los vamos a poder utilizar con esa acción, digamos, bactericida o bacteriostática sobre una herida. En cambio hay otros que sí. Entonces, como decíamos hoy, no existe el antiséptico que es eficaz, digamos, contra todos los tipos de microorganismos. Siempre van a tener una característica, y es que van a ser más eficaces con un grupo de gérmenes, y con otros seguramente o no van a tener acción o van a tener una acción escasa, ¿sí? Una acción bactericida o bacteriostática escasa. Y en cambio un desinfectante, ¿qué es? Un desinfectante va a ser un producto, también un agente químico, pero que vamos a usarlo sobre cualquier superficie para limpiar, para desinfectar, también con la finalidad de eliminar bacterias, de eliminar virus, de eliminar hongos, ¿sí? Y en algunos casos también, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esporas? De las esporas.
Hay algunos desinfectantes que también tienen esta particularidad de poder eliminar esporas, ¿sí? Bueno, esto es un poquito de historia contándoles que, a ver esta ventana que no sé qué acá que se abrió. A ver, voy a ver qué es esto. ¿Ustedes ven esta ventanita o solamente yo la veo porque me aparece a mí acá y no sé qué es? ¿La ven ustedes? Bueno, contándole entonces un poquito con respecto a la historia, ¿sí? En realidad los antisépticos y los desinfectantes aparecieron a mitad del siglo pasado, ¿sí? Alrededor del siglo XIX, digamos del 1800 más o menos, ¿sí? A mitad del siglo XIX, junto con también los antibióticos, ¿sí? Que actúan como también bactericidas o bacteriostáticos. Entonces, empezaron a aparecer, por ejemplo, algunos que se utilizaban en el lavado de las manos. Los compuestos clorinados fueron los primeros que empezaron a aparecer. Y luego, bueno, a partir de ahí, por supuesto, tuvieron mucha implicancia y se empezaron a utilizar sobre todo en los hospitales, en los centros de salud de esa época, para evitar sobre todo infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Porque las infecciones intrahospitalarias son las que más impacto económico tienen en general en una población, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa, digamos, el costo para la población o el costo para la salud, sobre todo porque la mayoría de las infecciones intrahospitalarias demandan un gran gasto, por ejemplo, en medicamentos, y muchas veces son medicamentos de alto costo. Entonces, a partir de más o menos mediados del siglo XIX, empezaron a aparecer los primeros antisépticos y desinfectantes, y a partir de ahí, bueno, ya hoy tenemos muchísimos en la actualidad. Uno de los que más se usan inclusive, y que se está usando ahora muchísimo, es la clorexidina, ¿sí? Hay muchos otros antisépticos y desinfectantes, pero la clorexidina, por ejemplo, se puede usar como antiséptico y también como desinfectante, ¿sí? Entonces, están destinados justamente a eso, a evitar o a disminuir las infecciones en general o la multiplicación de estos agentes infecciosos, y cuando se aplican sobre la piel, cuando se aplican sobre tejidos vivos, no solamente eliminan la flora transitoria, digamos, que es la que puede llegar a producir la contaminación o una infección, sino que también eliminan la flora residente, que es aquella que está normalmente, que habita normalmente en la piel, pero que también por la acción, digamos, del antiséptico también va a ser eliminada de la piel, ¿sí? Y muchas veces tiene una acción residual que dura hasta horas. Ahora, ¿cómo podemos eliminar microorganismos con respecto a una superficie inanimada, en este caso, o animada? Animada sería el tejido vivo, inanimada sería objetos, la limpieza, por ejemplo, de superficies, ¿sí? A través de arrastre mecánico podemos eliminar no solo microorganismos, sino que también eliminamos todo, ¿sí? Grasa, suciedad, células escamativas. Y en esto el agua y el jabón, digamos, son los más efectivos. Por eso decimos que muchas veces, y hoy que usamos mucho alcohol en gel, está bien y es un excelente antiséptico, ¿sí? El alcohol en gel, pero no reemplaza para nada al lavado de manos, ¿sí? Al lavado correcto de manos. Entonces, por ahí, inclusive si por ahí pasan muchas horas, ¿sí? En el cual no tenemos acceso a lo mejor a lavarnos las manos con agua y jabón, la protección que podemos tener
con el alcohol en gel ya no va a ser ese 99,9%, ¿sí? Sino que va a ir bajando, va a ir disminuyendo esa protección. ¿Por qué? Porque en el transcurso de las horas también el ambiente que está contaminado, ¿sí? El polvillo del ambiente y todos los agentes que contaminan el ambiente van a dificultar muchas veces ese mecanismo de protección, o van a interferir en ese mecanismo de protección que podríamos tener si primero nos lavamos las manos con agua y jabón y después nos aplicamos ¿cómo es? El alcohol en gel, ¿sí? Entonces el alcohol en gel, en la medida que tengamos la posibilidad, como decimos, de lavarnos las manos, es lo mejor, ¿sí? Y terminar nuestra antisepsia, después del lavado de manos, con agua y jabón, terminar esa antisepsia con la aplicación, por ejemplo, de alcohol en gel. Y esa sería una buena práctica, ¿sí? También a través de sustancias químicas, como decíamos recién, antiséptico o desinfectante. Yo puedo combinar un arrastre mecánico con agua y jabón de mis manos y finalizar mi antisepsia de las manos con por ejemplo, alcohol en gel, ¿sí? También podemos eliminar, o también hay técnicas de esterilización por medios físicos o químicos para eliminar también microorganismos, ¿sí? Hasta acá se va entendiendo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? en cuanto al jabón de clorexidina y los demás productos que mencionó, ¿esos se utilizan puros o se pueden diluir igual que el alcohol? Se puede diluir. Habitualmente la solución jabonosa se utiliza como un buen antiséptico de clorexidina, o el jabón. Viste que vienen marcas comerciales de jabón con clorexidina, ¿sí? O también se pueden Sí. hacer preparaciones, las soluciones jabonosas con clorexidina también, ¿sí? ¿Y cuánto sería el porcentaje? Y el porcentaje no debe ser nunca mayor del 4%, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo en cada uno más o menos, por lo menos los más importantes, ¿sí? Pero habitualmente se usan entre el 2 al 4%, en el caso de la clorexidina estamos hablando, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Quiero sacar esta pantalla que no sé qué es. ¿La ven ustedes o la veo yo nomás? Debe ser Sí, se algún error del programa o algo porque aparece y desaparece. No sé lo que es, pero es impresionante, todo el tiempo está ahí molestando y no sé qué es, la verdad, no sé qué es. Bueno, acá vemos, no sé si me pasé o no. No, ahí está. no ¿Qué vemos estamos. acá? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo, chicas? No, siga, profe, ahí estamos en esa página. Ah, bueno. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un antiséptico de nuevo y un desinfectante, sí? El antiséptico, o qué características tiene que tener. Como decíamos, el antiséptico es un agente químico que ejerce su acción sobre tejidos vivos, ¿sí? Y lo que va a hacer es, o va a producir una disminución en la multiplicación de esos microorganismos, o directamente va a producir la eliminación, ¿sí? A través de diferentes mecanismos de oxidación, de hidrólisis. Hay diferentes mecanismos mecanismos de acción que tienen los antisépticos por los cuales van a destruir a los microorganismos, ¿sí? Y habitualmente son de amplio espectro. Y por supuesto tienen que ser atóxicos. ¿Por qué? Porque decíamos hoy que se aplican sobre tejidos vivos, ¿sí? Entonces tienen que ser atóxicos. Y con respecto al costo, debería ser de bajo costo. ¿Para qué? Tanto los antisépticos como los desinfectantes deberían tener esta característica de ser de bajo costo para poder llegar a toda la población, ¿sí?
En el caso del antiséptico, deberían tener algún efecto acumulativo o efecto residual, por lo menos de 2 horas o 3 horas. Algunos antisépticos tienen algún efecto residual o acumulativo, pero habitualmente son muy pocas horas, ¿sí? Y también debería ser activo al aplicarlo sobre materia orgánica, porque tengamos en cuenta que muchas veces si aplicamos sobre heridas, en esas heridas vamos a encontrar detritos, células muertas, sangre. Entonces, todo lo que sea materia orgánica, en el caso, por ejemplo, de algunos antisépticos, si aplicamos sobre materia orgánica o sobre una herida, digamos, muchas veces abierta, como decimos, donde hay materia orgánica expuesta, esa misma materia orgánica puede inactivar muchas veces la acción del antiséptico o del desinfectante, ¿sí? Entonces lo ideal es que cumpla también con esta condición, ¿sí? Que la materia orgánica no inactive el efecto antiséptico, ¿sí? Que no anule el efecto antiséptico. Estas son algunas características, ¿sí? Y con respecto al desinfectante también lo mismo, ¿sí? Buscamos que sea de amplio espectro, es decir, que cubra por lo menos prácticamente a todos los microorganismos, que sea de baja toxicidad, porque muchas veces existen, ustedes saben que hay desinfectantes que son muy, muy tóxicos, ¿sí? Para las vías aéreas, muy irritantes, para las mucosas, y que para desinfectar algunos ambientes necesitamos ventilar, ¿sí? Inclusive, ¿por qué? Porque libera muchos, a veces, gases que son volátiles y que son muy, muy irritantes, sobre todo para las mucosas y para las vías aéreas. Entonces, deberían ser de baja toxicidad, de amplia acción y también, como decíamos, de bajo costo, que es fundamental, ¿sí? Acá vemos otra vez la diferencia, entonces, que hay, o el mecanismo de acción y la diferencia que hay entre antisépticos y desinfectantes. En el caso del antiséptico, produce, como decíamos recién, o la muerte, las elimina directamente porque las mata, o inhibe el crecimiento, inhibe la multiplicación celular, ¿sí? En el caso de, acá hablamos de bacterias, pero también tengamos en cuenta que los antisépticos también pueden ejercer su acción muy eficazmente sobre virus, ¿sí? Sobre, por ejemplo, sobre hongos, sobre, por ejemplo, esporas. En el caso de las esporas es más difícil, ¿sí? Habitualmente se necesitan concentraciones muy elevadas de esos antisépticos que a veces llegan inclusive a dosis tóxicas. Pero habitualmente, ¿sí? Tienen acción bactericida, acción virucida y también fungicida. El mecanismo de acción suele ser la inactivación de enzimas o la hidrólisis. La hidrólisis es la ruptura, muchas veces puede trabajar sobre, por ejemplo, la pared celular, suele trabajar sobre la membrana también, la membrana externa en el caso de las gram negativas, o en el caso de las gram negativas y positivas sobre la pared celular, ¿sí? A veces cuesta que ejerzan su acción más eficazmente sobre la pared celular de las gram positivas, porque recuerdan que las paredes celulares de las bacterias gram positivas tenían más capas de peptidoglucano, ¿se acuerdan? Entonces por ahí son como más resistentes a los antisépticos o en general a los agentes antimicrobianos. Los antisépticos siempre son más selectivos, ¿sí? Y solo los podemos aplicar en tejidos vivos. Los desinfectantes no podemos aplicarlos sobre tejidos vivos, ¿sí? Porque son muy tóxicos. Y estos también, más o menos, su mecanismo de acción es similar al de los antisépticos, pero muchas veces producen desnaturalización. Desnaturalizan es porque rompen, destruyen proteínas, A veces también tiene un mecanismo de inhibición o inactivación enzimática, igual que los antisépticos, y de esa manera van a causar la muerte del microorganismo. Son más termoestables, en ese caso, que los antisépticos, aunque la gran mayoría de antisépticos vienen protegidos, vienen en frascos oscuros. ¿Vieron que vienen en frascos oscuros o en frascos opacos?
Justamente porque no son tan estables frente a cambios de temperatura o a cambios, por ejemplo, o a exposición a la luz solar. Entonces tienen que estar protegidos para evitar sobre todo evitar la pérdida de la eficacia, ¿sí? Y bueno, en el caso del desinfectante, como decíamos, son más potentes, ¿sí? Y algunos son más tóxicos que otros, sin duda. ¿Hasta acá van entendiendo, chicas? Sí, profe. Entonces, la diferencia entre un antiséptico y un desinfectante, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el que vamos a usar nosotros o el que usamos habitualmente? El antiséptico que más usamos o que estamos usando ahora, ¿cuál es? La clorexidina. La clorexidina, el alcohol en gel, ¿sí? El alcohol al 70, que es el alcohol, el alcohol, el isopropanol, ¿sí? Ese es el que estamos usando habitualmente. Ese que se compra en farmacia, el alcohol en gel, ¿sí? O isopropílico o isopropanol. Bueno, entonces acá tenemos alguna clasificación, fíjense, tenemos los alcoholes, el etílico, ¿sí? Que es ese que solemos comprar. ¿Vieron ese que lo compramos en farmacia que viene de 96 grados, ¿sí? El isopropílico, que es un poquito más activo que este, porque el isopropílico habitualmente viene en concentraciones de más bajas, digamos, pueden ir de 60 a 90. Si es por debajo de 60 ya no es una concentración ideal. ¿Por qué? Porque ya no tiene tanta acción antiséptica, ¿sí? Lo ideal es que tenga entre 60 y 90, por eso se busca un punto de 70. ¿Vieron que ese alcohol viene al 70%? ¿Sí? Y el óxido de etileno, que se utiliza mucho para la esterilización de equipos, por ejemplo, que se usan a veces en unidades de terapia intensiva, ¿sí? Fenoles, y ahí tenemos algunos, por ejemplo, el hexaclorofeno, el triclosan, el ácido pícrico, timol, aldehídos, que también son antisépticos y desinfectantes, formaldehído, metenamina, son algunos, ¿sí? No, estos no se usan tanto. Los aldehídos no se usan tanto, son muy tóxicos, ¿sí? Y son cancerígenos. De los compuestos halogenados, bueno, el hipoclorito de sodio sin duda se usa, ¿sí? El hipoclorito de sodio es la lavandina. La lavandina habitualmente, o sea, no es lo mismo la que nosotros compramos, la de uso comercial, que la que se usa, por supuesto, en el hospital, ¿sí? La que se usa en el hospital prácticamente se usa al 1%, ¿sí? ¿Por qué? Porque se usa para una antisepsia y para una desinfección, más que antisepsia, para una desinfección de todo lo que es superficies o donde muchas veces hay resto de materia orgánica, ¿sí? Primero hay que hacer una limpieza de la materia orgánica porque el hipoclorito de sodio frente a la sangre, por ejemplo, o a cualquier otro resto de material orgánico se inactiva. Entonces siempre una limpieza con algún producto desinfectante previo, por ejemplo, algún detergente catiónico, y después una desinfección con hipoclorito, por ejemplo, hipoclorito de sodio, ¿sí? Los yodados, algunos de esos que se usan, digamos, como antisépticos, inclusive también hay una solución jabonosa que se usa de yodo con alcohol, ¿sí? El yodo al 2% y con el alcohol al 70%, que se utiliza mucho como un baño prequirúrgico, ¿sí? Agentes oxidantes, algunos, por ejemplo, el permanganato de sodio y el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? O agua oxigenada. Acá estamos viendo algunas características de los desinfectantes, ¿sí? Entonces, algunas de las características que pueden tener los desinfectantes, como decíamos, ¿sí? Es que deben ser de acción rápida, deben ser de amplio espectro, no tienen que ser afectados por factores del medio ambiente, ¿sí? Pero hay un problema, como decíamos recién,
y es que muchos desinfectantes frente a materia orgánica, por ejemplo esta sangre, esputo, que son secreciones de la vía respiratoria, o heces, que es materia fecal, suelen producir la inactivación de estos agentes químicos, ¿sí? Entonces, en este caso, como decíamos recién, primero una limpieza, ¿sí? Y una desinfección con algún detergente, habitualmente con jabones, con detergentes catiónicos, y luego una desinfección con cualquiera de los desinfectantes que nombrábamos recién, ¿sí? El que más se usa, por supuesto, tanto en las casas como en el ámbito de la salud privado o público, es el hipoclorito de sodio, ¿sí? La lavandina. Es el que más se usa. No deberían ser tóxicos ni para el usuario, digamos, ni para el paciente, en el caso de que uno vaya a desinfectar lugares, ¿sí? O objetos que estén en contacto con el paciente. Tiene que ser compatible con las superficies, por ejemplo, hay algunos desinfectantes que terminan destruyendo metal, ¿sí? O deteriorando algún material, entonces no deberían de corroer ni deteriorar ningún tipo de material, no deberían tener olor desagradable, ¿sí? Sino al contrario un olor suave o no tener directamente ningún tipo de olor. Deberían ser económicos, estas son algunas características, ¿sí? Estable en su concentración, es decir que deberían ser activos, tener buenas propiedades de limpieza, ser fáciles en el uso, en la preparación, en la manera de prepararlo, de diluirlos, y también tener algún tipo de acción residual sobre la superficie, es decir, que una vez que limpié, por lo menos que tenga un efecto residual, ¿sí? Que tenga 2 o 3 horas de desinfección. Y por supuesto tienen que ser solubles en agua, ¿sí? De esa manera también colaboro con el medio ambiente. ¿Hasta acá, chicas, van entendiendo? Sí. Bueno, acá vemos, este sería bueno, acá vemos varios, ¿sí? Acá vemos desde desinfectantes, antisépticos. A ver, en el caso, por ejemplo, el etanol sería el alcohol, ¿sí? En este caso, el alcohol entre el 50 y el 70%. El 50% no tiene mucha acción. Cuanto más bajo es, menos acción antiséptica tiene, ¿sí? Y este sería un antiséptico tópico, es para aplicarlo en la piel. Pero tener en cuenta que es muy irritante, produce mucha resequedad de la piel, ¿sí? Y por eso muchas veces se lo combina con algún tipo ¿cómo es? Con alguna sustancia como vaselina o alguna sustancia que tenga un efecto lubricante sobre la piel porque produce mucha sequedad, ¿sí? Entonces, para evitar justamente ese efecto que tiene negativo, se lo suele combinar. Eso sería el alcohol en gel. ¿Cómo produce la muerte de los microorganismos? Por desnaturalización de las proteínas, ¿sí? El isopropanol también es un tipo de alcohol que es poquito más activo que el etanol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el isopropanol es un tipo de alcohol que viene en una concentración mucho menor que lo que habitualmente viene el etílico, de manera que este es más activo, ¿sí? Y inclusive este es el que, digamos, el que tiene el que más se usa en el ámbito hospitalario es el isopropílico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un efecto residual también que es un poquito mayor, digamos, que el etílico, ¿sí? Que el etanol. El etanol lo encontramos a veces en farmacia o en el supermercado, en las góndolas. Y este es más difícil de conseguirlo, ¿sí? Habitualmente lo venden las distribuidoras ¿cómo es? O a veces encontramos en
en casas en casas que venden, por ejemplo, productos o equipamiento para la salud, y solemos encontrar este tipo de desinfectante o en este caso, de antiséptico. Profe, El formaldehído, sí. el porcentaje que está entre paréntesis, ¿ese es cómo se diluye con agua o se diluye en alcohol? ¿O por No, qué? habitualmente se diluyen en agua, ¿sí? Estos son porcentajes, estos son los porcentajes en los cuales son más activos estos antisépticos. Estos dos tienen acción antiséptica, ¿sí? Sí. O sea, es Lo que pasa 50 o es que sí, 70% del producto y el resto de agua. Así claro, lo que sería. pasa, sí. Lo que pasa es que si vos lo diluís mucho, si lo haces muy puro, por encima del 70 va perdiendo la acción antiséptica. Y si